Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Aragonese y les doy la bienvenida a Conversaciones UChile TV, especial Sala Nemesio. Y estamos muy contentos como Sala Nemesio de tener a los directores Bettina Perut e Iván Osnovikov. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. ¿Habían estado antes en esta sala? ¿Habían venido? ¿La conocían? Sí, estuvimos con Los Reyes hace un par de años atrás, así que y fue muy bueno estar acá, nos encantó, digamos, la experiencia que tuvimos. Sí. Genial, va a estar aquí abierta para todas las películas que sigan haciendo en adelante. Muchas gracias. Bettina y Iván, cuéntenme, la primera pregunta que quiero hacerles es ¿en qué momento deciden trabajar juntos y cómo es para ustedes el desafío de trabajar juntos? No, como que no fue una decisión nuestra, porque nos conocimos trabajando en la primera película que hicimos, que fue Martín Vargas de Chile, que fue una idea y una producción de Silvio Cayosi, que armó un equipo, y nos conocimos en una reunión de trabajo y el mismo día estábamos viajando en un bus hacia Osorno a grabar la primera pelea de Martín Vargas de la que fuimos testigos. Y ahí empezamos a establecer una relación de trabajo. Claro, y empezamos a establecer esta relación de trabajo que duró durante 3 años, que fue 1 año de seguir a Martín Vargas y 2 años de montaje. Y a medida que empezamos a seguir a Martín Vargas y que íbamos grabando y todo, y que íbamos descubriendo cómo hacer una película, digamos, hicimos una amistad muy profunda, digamos, como compañeros de trabajo, y descubrimos que teníamos una mirada muy particular acerca del mundo, distinta, digamos, del otro realizador, que era David Bravo, muy particular y que nos acercaba mucho, digamos, que era una mirada que traíamos un poco desde la infancia, por así decirlo. Y eso nos unió mucho, y cuando terminamos de hacer Martín Vargas, dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Trabajemos juntos. Y habíamos conocido un personaje secundario que aparece en el documental de Martín Vargas, muy explosivo, muy poético, que poetizaba acerca del mundo, muy contradictorio, y que nos había fascinado desde que lo conocimos, y dijimos, hoy embarquémonos en hacer un proyecto sobre Ricardo Liaño como personaje central. Y ahí nos embarcamos y de ahí no hemos parado de trabajar y de hacer películas. El trabajo los obligó a unirse. Sí. Y siempre fue muy fácil, digamos, encontrar un punto de vista en común acerca de la temática, de los personajes, y trabajamos muy bien juntos, digamos. Siempre hay algunas discusiones y todo, pero es como muy fácil, digamos, y muy entretenido, y eso. Dicen que las mejores relaciones son las que logran resolver los problemas. No que no tengan los problemas, sino que poder resolverlos. Son las que más se mantienen y las que mejor dialogan. Claro, siempre y cuando el problema no sea muy grande. Depende del tamaño del problema. Qué bonito vínculo, porque finalmente fue como que se generó también un espacio dentro de la creación que quizás no estaba como tan consciente. Exactamente. Casual. Exactamente. Y estos dos primeros coincide de que son a partir de 2 personajes, como de seguir estos 2 personajes. ¿Son los personajes los que gatillan como el resto de la película? Como que a partir del personaje aparece la película, a diferencia, por ejemplo, de pensar quizás los que vienen después. En el caso de Martín Vargas, claramente, pero en el caso de Un hombre aparte, en parte sí, pero también Un hombre aparte tiene una motivación importante, es de alguna manera comentar el cine documental también, ¿entiendes? Entonces es importante, clave, Ricardo Liaño, pero también es importante la motivación que teníamos nosotros en términos metacinematográficos. Perfecto. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Cómo queríamos plantear nuestra voz en la cómo indagar en el documental, lenguaje. Digamos. O sea, y qué cosas plantear, porque también el cine documental en ese tiempo era muy edificante, entonces incluso
nos enteramos de que había gente que criticaba a un hombre aparte porque decía, ¿y quién es Ricardo Liaño? ¿Qué cosa importante ha hecho? ¿Qué libro escribió? Entonces no es necesario ser candidato a una estatua para ser protagonista de una película, al contrario. Sí, es interesante porque finalmente lo que hacen es indagar en el formato. Claro. Entonces ahí también era importante eso. Clave Ricardo Liaño, pero también clave la idea que estaba detrás de hacer esta película. Perfecto. Exactamente. Y después hacen El astuto mono Pinochet. A mí me llama mucho la atención esta película por el trabajo con los estudiantes, con niños, preadolescentes y adolescentes. ¿Cómo estructuraron ese trabajo? ¿Cómo llegaron a hacer que estos niños se embarcaran en la poética que estaban viendo ustedes o que deseaban hacer? Primero, ¿por dónde partió? La cosa partió. Sí, eso es importante, sí, por cómo importante. partió. Se nos acerca casi como clandestinamente una persona que trabajaba en TVN, un amigo, a decirnos que TVN está buscando ideas de películas para conmemorar los 30 años del golpe en ese momento. Y nosotros dijimos, ya, inventemos algo. Y la propusimos y no quedó. No aceptaron la idea, aceptaron otra. Y a nosotros nos gustó tanto que la emprendimos solos, ¿no? Y comenzamos a contactar colegios. Sabíamos que teníamos que tener una gama Claro. muy amplia Sí. de personas, digamos, niños y jóvenes, era como el rango. Y Bettina empezó a llamar a colegios y empezó a conseguir colegios, y cuando ya teníamos asegurado un número de locaciones, diseñamos una metodología. Claro, una estrategia de trabajo, digamos. Claro. Tratamos de hacer un espectro, de entrar en un espectro grande de colegios más cuicos, por así decirlo, otros más de menos recursos, digamos, universidades también, porque hay universitarios también en la película. Y nosotros queríamos, lo principal que queríamos hacer de estos 30 años del golpe militar, digamos, era hacer una historia que no pasara por el aprendizaje, por lo políticamente correcto, por los discursos que habían hasta ese entonces en relación a quién había sido Allende, al gobierno de Allende, a quién había sido Pinochet, la dictadura, ¿me entiendes? Y distintas posiciones políticas, digamos. Había un discurso políticamente correcto sobre estos dos personajes que se estudiaba y todo, y nosotros queríamos indagar en la memoria de la gente que no había participado en esos tiempos, en esos años, digamos, en el imaginario de estos alumnos, de estos preescolares, adolescentes y universitarios. Entonces el sistema de trabajo era ir a los colegios cuando ya los habíamos decidido y nos habían dado las autorizaciones, era ir a estos colegios y tirar nombres, Allende, Pinochet, ver qué pasaba con estos niños que no se les había dicho nada, digamos, por lo tanto su familia no los habían instruido en nada, ¿me entiendes? Y salieron cosas experimentales y muy cómicas, muchas de esas, digamos, relaciones equivocadas entre Allende y Pinochet, algunos creían que eran primos, ¿me entiendes? Y salieron como actuaciones muy entretenidas y todo, y quedamos en ir una segunda vez, y ya para esa segunda vez los niños habían ido a sus casas, habían comentado lo que estaban haciendo, y ya traían como una cosa un poco más clara de quiénes eran los personajes, de la historia durante esos años y todo, pero así todo era imaginario, claro. Digamos, así todo igual se confundían y todo, y salieron las mejores cosas cuando los niños tenían distorsiones, por así decirlo, porque nosotros justamente buscábamos ese otro lado, no el lado oficial, claro. ¿Me entiendes? Sí. Y lo increíble de todo es que los niños son como muy agresivos muchas veces, entonces se inventaban unas cosas como que uno dice que ahora, digamos, no se podrían aceptar, claro. Por así decirlo, torturas, claro. Y sí. Cosas así durante la dictadura, sí. Y todo muy, muy fuertes y especiales, digamos. Y así una tercera vez que fuimos, grabamos y
y habían niños que querían ser Allende, Pinochet, habían unos que lo hacían mejor, otros peor, entonces fuimos nosotros eligiendo los distintos personajes y ahí se daban estas dinámicas colectivas de los alumnos. Y estimulando aquellas cosas que nos parecían artísticamente más atractivas, claro. digamos, siempre de alguna manera igual dándole un orden que permitiera que la película al final dialogara con la realidad, digamos, claro. o con lo dominante, entonces, y eso después lo administramos en el montaje. Sí, me parece muy como atractivo como todos esos cruces que empiezan a aparecer porque también aparece la educación dentro del contexto del colegio, entonces además como de lo temático estaba la educación que también tenían lo que ustedes dicen, como estos niños de esta información y cruzado con la ficción y el trabajo documental. Y lo que nos interesa también que aparece mucho la psicología de los niños, digamos, Sí, entonces sí. eso es como otra capa narrativa de la película, entonces eso fue como súper potente, por así decirlo, y cómo se interrelacionan unas secuencias con otras Claro. que van como progresando en la historia hasta un final, entonces estamos muy satisfechos. Y después viene Welcome to New York y La muerte de Pinochet, incluyendo este trabajo con los colegios. Hay una línea que uno podría un poco quizás como tener en común quizás entre estos últimos, entre esas películas. Sí. O sea, para nosotros algo importante es como no repetirnos, o sea, como que no, por lo general, cuando empezamos, la gente decía ya, ahora podrían seguir por acá, que en el fondo es como profundizar, Claro. seguir haciendo películas de personajes. Y para nosotros es más estimulante como que no partir de cero, pero saltar al vacío de alguna manera para que sea estimulante emprenderla, porque es muy desgastante, o sea, Sí. es muy desgastante, es caro, es desgastante la creación artística en general, entonces tiene que haber mucha motivación y cuando por lo tanto hay menos piso hay más vértigo. Y entonces cuando habíamos terminado el Astuto Mono Pinochet, habíamos ganado un fondo del CNTV para hacer una serie. Y Bettina dijo, no hagamos la serie. Cuando Cambio de dirección. cambio de dirección y arriesguemos y vámonos a Nueva York un rato. Y pudimos hacerlo. Y estando allá teníamos que hacer una película porque era nuestro trabajo. Inventamos un proyecto y como no era nuestro territorio, aquí prácticamente podíamos hacer mucho de lo que se nos ocurría y allá era hasta entender lo que nos decían podía ser más difícil. Entonces ese proyecto cuando salió el financiamiento lo adaptamos y empezamos a observar, más que a meternos, infiltrarnos en mundos ya funcionando. Y eso nos dio la oportunidad de tomarle el valor al cine de observación. Entonces ahí se produjo un giro de alguna manera circunstancial, pero también porque queríamos seguir cambiando. Y claro, nos gustó tanto lo que pasó con la película de Nueva York que después, cuando volvimos a Chile, aplicamos la misma metodología y formalmente eso ha subsistido en películas como Surire, La Casa, etc. Entonces, sí. Y luego Ahora, de eso vino, un sí. pequeño detalle, ahí en relación a Martín Vargas, en relación a Un hombre aparte, en relación al Astuto Mono Pinochet, hay un cambio en estas películas que vienen, digamos, en Sí. Welcome to New York, en Sí. Noticias, Sí. en La muerte de Pinochet y hasta ahora, las que han seguido hasta ahora, es porque hay como no... como digamos, por ejemplo, en Nueva York nos dedicamos a observar más que nada, a ver qué cosas sucedían, pequeñas cosas cotidianas, ¿me entiendes? Pequeños eventos en las calles, en los clubes de demócratas que estaban juntando plata para la campaña de Bush. Entonces, esta observación dio pie a buscar distintos tipos de encuadre, buscar más cine, digamos, Claro. más... complejizar lo mismo que venían en términos trabajando. cinematográficos, en términos de imagen, Sí. lo que estábamos grabando, digamos. Entonces observamos cuerpos, por así decirlo, y los fragmentábamos, digamos. Ahí descubrimos, por ejemplo, la importancia de los ojos, la importancia de las manos, la expresividad de las manos,
la importancia de los pies y muchas cosas así estéticas. Claro. Y esta estética nos encantó, por así decirlo, porque fue un descubrimiento que no habíamos hecho en las películas anteriores, y entonces esto ya en Noticias lo estrujamos mucho más, digamos, pero ahí aparece una nueva forma de registro cinematográfico, una nueva forma de encarar los objetos, el mundo, digamos, de encararlo cinematográficamente a través de la imagen, y cosa que ha subsistido hasta el día de hoy. Entonces eso fue muy importante en estas películas de observación, y como dice Iván, nos entusiasmaron mucho, y por eso adquirimos, digamos, siempre hasta el día de hoy la indagación cinematográfica, la indagación de no poner la cámara en los lugares habituales, digamos, buscar nuevos encuadres, buscar nuevos ángulos, nuevas cosas expresivas en el rostro, eso. Y mirar todo, no solamente a los humanos. Claro. Porque una de las cosas que nos tenía un poco... Ese camino es muy interesante. Ahora el mundo lo multiplica, Bueno, en Noticias es súper claro lo que comentas, Bettina, como es esta mezcla de el cambio de mirada, pero también que a mí me conmueve mucho, que siento esa mezcla de lo estético, pero también con una sensibilidad profunda, tremenda, y siento que esa combinación es bien interesante. Noticias es como bien impactante desde lo artístico, como desde esa búsqueda. Muchas gracias. Sí. Bueno, a mí me encanta el trabajo que hacen ustedes, y sí, Noticias tiene eso. Después viene Zurire, ¿no? Después viene la muerte de Pinochet. Muerte de Pinochet. Y en Zurire, ¿cómo hacen porque ahí también aparece como un nuevo paisaje dentro de este trabajo estético. Aparece como que aparece el paisaje. Sí. Como personaje. Pero en Noticias también había... Sí. O sea, de hecho parte con Noticias. Parte con Noticias. Para Noticias estábamos locacionando, digamos, buscando un salar, y fuimos al norte, al altiplano, y encontramos el salar de Zurire, digamos, que por determinadas características nos servía para lo que estábamos haciendo con Noticias, digamos. No era el lugar preciso, pero el lugar nos fascinó, nos conmovió, era como una cosa increíble que nos transmitía. Otra película. Exactamente. Entonces estuvimos 3 días ahí buscando, grabamos algunas cosas y dijimos, tenemos que volver acá un día a hacer una película. Y esa fue la motivación, fue una cosa de guata, de percepción del lugar que era majestuoso, y volvimos a hacer la película ahí. Veamos un pedacito del extracto de la película. carajo. Cuando lo cual quizá hard good me lo cual estar vale. Yo a pagar. Walistan kut Allah khamsa kita kan. Claro. Sí, pues. Mi pastel quito a pagarlo. A ver, 4 tazas de postre R. Acá les hago los deberes. Genera mucha curiosidad al ver estas películas, estos espacios, de cómo estos lugares los reciben a ustedes, cómo
cómo ustedes logran entrar en estos espacios tan íntimos y uno como espectador sigue viendo un espacio que claro, dentro de la ficción entendemos que que está el actor generando ese espacio de intimidad, pero aquí el espacio de intimidad es real. ¿Cómo se produce ese diálogo? ¿Cómo lo logran? Nosotros nos ponemos siempre de acuerdo que no importa, nosotros no entendemos. Bueno, es lo que uno trata de hacer con todas las películas que hace, digamos, cuando hay personajes, es lo que hicimos con Un hombre aparte, con los chicos también de El astuto mono Pinochet, claro. Con Martín Vargas, uno conoce personajes. Aquí da la sensación que es mucho más difícil ese personaje. Sí, fue más difícil, sí. Exactamente porque no teníamos un idioma en común, digamos, y buscamos, no había muchas personas que vivieran acá en Surire. Dimos con Clara Calizaya, que es la mujer anciana aymara, digamos, que es como la protagonista, por así decirlo, o la persona más importante de los humanos que hay en la película. Entonces fue difícil comunicarnos con ella, era un poco tosca, por así decirlo, así que dijimos con Iván, observemos, dejémosla hacer, ¿me entiendes? Y de a poco a poco ella, que no estaba como familiarizada, no entendía bien lo que estábamos haciendo, dijimos que estábamos tomando fotografías, digamos, que relajadamente hiciera sus cosas, entonces empezó a desenvolverse como siempre y nosotros empezamos, como te digo, a observar, hasta que estuvimos grabando 5 años, entonces la visitábamos. Wow. 5 años, entonces cada vez que íbamos nos empezamos a hacer amigos de ella. Ella actuó siempre naturalmente, empezamos a poder comunicarnos con ella, como somos un equipo pequeño también, no hay como una gran... Claro. Una parafernalia que como que intimida a la gente, entonces nos hicimos amigos en el tipo de amistad que se podía tener con ella y así pudimos conformar este espacio de intimidad con ella y con los otros personajes, digamos. Uno muchas veces tiene que, si quiere algo de un personaje, tiene que entregar cosas suyas también para conseguir. Es un método que se usa, un trueque. Siempre hay un trueque, porque hay algunos directores que dicen que uno no tiene que entregarle ni darle nada a los personajes, incluso económico, pero siempre hay un trueque, tú me das, yo te doy, entonces así se consigue que los personajes se entreguen, digamos. Y eso pasó en el caso de Surire, con estos personajes que eran más distantes, digamos, por su forma de ser y todo, entonces... Sí. Ya estamos terminando, pero quiero alcanzar a preguntarles por su última película, La Casa. Muchos artistas en pandemia hicieron obras dentro de los recursos que tenían, ¿no? Ustedes no fue la excepción y trabajaron en su propia casa y salió una película increíble. ¿Cómo se va modificando esta tesis? ¿Cómo parte esta tesis del inicio de la película, empezar a grabar o generar esa idea de decir, ya, hagamos esto, luego empiezan a grabar y una vez que termina esta película, ¿se modifica esa mirada? ¿Aparece como una nueva película que no habían contemplado desde el principio? O sea, para nosotros eso es clave, pero, o sea, obviamente para levantar financiamiento escribimos guiones y donde uno plantea un punto de vista, pero posterior a eso, el momento de mayor investigación que tiene en la realización de una película es el rodaje, porque cuando más tiempo uno pasa en ese lugar, con esa gente, con esas cosas. Por lo tanto, para nosotros siempre cambia. Los Reyes era una película sobre adolescentes skaters y terminó siendo una película sobre 2 perros que viven en un parque de skate. Entonces, con La Casa fue similar. Teníamos financiamiento para rodar una película sobre animalistas, sobre personas animalistas. Y el día que íbamos a grabar, que empezaba el rodaje, era el 15 de marzo del 2020. El día que empezó la cuarentena. Pandemia, claro. Entonces dijimos, adaptemos rápido porque hay que trabajar. Y entonces esta visión de entender los lugares como ecosistema la aplicamos a esa casa que nos habíamos cambiado, que tenía una amplitud que lo permitía.
Y entonces, en principio era eso, pero a medida que empezó a evolucionar el tiempo, apareció, por ejemplo, la dinámica política. Y con la dinámica política desarrollándose, empezó a desarrollarse el punto de vista político que terminó siendo finalmente la expresión de algo mucho mayor. Entonces lo que en principio era los intercambios entre esta gente privilegiada que no estaba conectada con el mundo real, terminó siendo lo que terminó opinando la mayoría del país cuando se plebiscitó qué se opinaba, ¿me entiendes? Entonces sí fue cambiando, o sea, como que la matriz estética y siempre tratar de no reproducir lo esperable, el lugar común, sino que siempre estar buscando algo que nos sorprenda a nosotros mismos por una cuestión también de motivación, de vértigo, de sentir que está valiendo la pena lo que estamos haciendo y no hacer un trámite, nos lleva a valorar ese tipo de cambios en el plan, digamos. Esa libertad, precisamente, lo que reciben a cambio es como más riqueza para la propia obra. Claro, estar abierto. Y que la obra, hay que escuchar a la obra. Claro, no hay también está viva, está claro, pasando exactamente, cosas. es una forma de existencia con la cual hay que dialogar a medida que uno la elabora. Genial. Bettina, Iván, muchísimas gracias por haber venido a este programa de Sala Nemesio. Un placer tenerles a los dos acá. Felicitaciones nuevamente por toda la larga obra que han hecho. Y les tenemos un regalo que es desde Sala Nemesio, una membresía de 1 año para que vengan cuando quieran, y también sala abierta para todas sus películas y obras que esperamos siempre tener en este espacio. ¿A qué hora es la próxima función? Está la cartelera. Así que... Oye, muchísimas gracias por la invitación. Siempre para nosotros es un regalo poder hablar de lo que hacemos. Muchas gracias a por darnos este espacio. Gracias. Y un placer. Gracias. Nos despedimos desde Sala Nemesio y pueden ver todos los capítulos en las plataformas de UChile TV. Nos vemos.